Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, capítulo 15. Ve, coincidencialmente, esta mañana hablamos sobre esto, ¿no? La poda. Vamos a hablar acerca de la poda. Juan capítulo 15, vamos a leer a partir del verso número 1. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿cierto? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Vamos a estudiar, analizar esta hermosa historia que nos presenta aquí el Señor Jesucristo. Ahora, si miramos en el contexto, esta historia ahí en la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo estaba preparando a sus discípulos, estaba preparando el corazón de sus discípulos, porque Él sabía muy bien, sabía perfectamente, mis hermanos, que sus discípulos, que sus seguidores iban a tener que enfrentar más adelante tiempos muy difíciles. Y quiero, a propósito, decirles, mis hermanos, con la autoridad de la palabra del Señor, que si alguien les presentó un evangelio del Señor Jesucristo, si alguien les presenta o les va a presentar el evangelio como la panacea o como la solución para todos nuestros problemas o para todos tus problemas, permítame decirle que lo ha engañado o lo va a engañar. Es decir, si alguien les dijo que seguir al Señor Jesucristo es sinónimo de prosperidad, de riqueza, de buena salud, de buenos trabajos, de no deudas, de matrimonios perfectos y de un tranquilo y apacible camino al cielo, permítanme decirles, mis hermanos, o permítanme defraudarles, porque eso no enseña la palabra del Señor. La Biblia, mis hermanos, es muy clara y precisa. En la Biblia usted no va a encontrar esa letra menudita, ¿recuerdan de los contratos, no? Esa letrica que nadie lee, pero una vez firma uno, está uno ahí comprometido, ¿verdad? La Biblia, mis hermanos, no existe esa letra menuda. La Biblia es muy clara y muy sencilla. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo nos dice: si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. Si alguien quiere seguirme, dice, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si alguien quiere vivir piadosamente, va a sufrir ¿qué? Persecución. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Bienaventurados cuando por causa de mí os persigan.
Dice también, os van a perseguir, os van a encarcelar y a muchos os van a matar. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciere. Mis hermanos, eso está en la Biblia, en letra grandecita, normal. No está escondido. Ahora, yo sé que algunos llegan tal vez a afirmar o a decir, oh, pero es que ese es un pensamiento de derrota, es un pensamiento derrotista. Pero mis hermanos, permítanme recordarles que los primeros creyentes, los primeros hombres y mujeres de Dios, incluyendo Moisés, Aarón, los primeros judíos que estaban esclavizados en Egipto, mis hermanos, pensaban y oraban así. En el Nuevo Testamento, los apóstoles, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, pensaba y oraban de esta manera. Y la pregunta, mis hermanos, ¿a quién vas a imitar? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a creerle? ¿A los verdaderos hombres de Dios que estuvieron dispuestos a entregar su vida, a dar su vida por la fe en el Señor Jesucristo? ¿O a los modernos y acomodados predicadores del momento que enseñan todo lo contrario? Mis hermanos, todas aquellas personas, o muchas de esas personas que vienen a las iglesias guiados o engañados por esta clase de presentaciones o por esta clase de doctrina, tengan la absoluta certeza que generalmente a mitad del camino o más adelantico van a abandonar las iglesias. ¿Saben por qué? Porque se van a sentir engañados y defraudados, porque esa no fue la clase de vida que les prometieron. No fue lo que les dijeron que iban a recibir. Ahora quiero recordarles, mis hermanos, que Dios no engaña a nadie. Dios no manipula a nadie. Engaña al hombre, manipula al hombre, ¿verdad? Pero Dios no, Dios es veraz y honesto. Y Dios jamás ha prometido algo que Él no nos vaya a cumplir. Así que si quieres seguir realmente al Señor Jesucristo, no escuche esta clase de engañadores y manipuladores. No escuche esta clase de personajes que te presentan el Evangelio, repito, como la solución y como la panacea para todos tus problemas. Escuches más bien la palabra de Dios. Escuche lo que dice realmente la palabra de Dios. Ahora, esto tampoco es para desilusionarnos y para perder la esperanza. No, por el contrario, mis hermanos, es lo contrario. Es para darnos esperanza, para saber que podemos confiar en Él, para saber que cuando lleguen esas situaciones, esos problemas, esas pruebas, podemos confiar en que Él ha dicho en su palabra que siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar con nosotros. En medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio del dolor, Él ha prometido que ahí está con nosotros. Tal vez no nos saque del horno ardiente, tal vez no nos saque del hueco de los leones, pero ¿saben qué? Nos va a guardar, nos va a dar la fuerza, nos va a dar el aliento para resistir esas situaciones, esos problemas. Ahora, para comenzar a estudiar este texto que leímos, tengamos presente que en este texto inicial vamos a encontrar unos elementos o unos actores que debemos identificar perfectamente para poder entender y estudiar este texto. En primer lugar, encontramos el primer actor, que es la vid. ¿Recuerdan? ¿Quién es la vid? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Encontramos el segundo elemento o el segundo actor. ¿Quién es? El labrador, ¿verdad? O el viñador, dice. ¿Quién es? El Padre. Encontramos también, dice, unas ramas vivas, que representan ¿quién? A los verdaderos creyentes. Pero encontramos también ¿qué? Unas ramas muertas, ¿cierto? Que representa a los falsos creyentes. Y por último encontramos
un fruto, ¿verdad? Dicen que encontramos el fruto que dan esas ramas vivas, que representa el fruto que da cada creyente verdadero. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos, o que debemos hacernos es, cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué clase de rama soy yo? Pregúntate, ¿qué clase de rama soy? ¿Una rama viva o una rama seca? Y esto, mis hermanos, no es incidental, esto es fundamental. ¿Saben por qué? Porque al final, mis hermanos, cada una de estas ramas va a tener un destino diferente. Así que es importante que nosotros pensemos y reflexionemos en qué clase de rama somos cada uno de nosotros. Vamos a analizar este texto nuevamente. Dice el verso, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice: yo soy la vid verdadera. Hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recuerden que la vid es la que lleva esa sábila, la que da vida a las ramas que salen de esa vid, ¿verdad? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces recordemos, lo primero que encontramos aquí es que la vid representa al Señor Jesucristo. Esto es, repito, muy importante e imperativo que lo sepamos, porque cada vez que en el Antiguo Testamento encontramos hablar o escuchamos hablar de la vid, se está refiriendo ¿a quién? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? A Cristo. Cristo es la vid. Ahora, si nos fijamos bien en este texto, podemos descubrir de una manera majestuosa y hermosa la participación activa en toda la Biblia de el labrador como el padre y de la vid como el hijo, ¿verdad? En toda la escritura lo encontramos. Fíjense, la vid es el hijo y el viñador o el labrador es el padre. Ahí está plasmado, mis hermanos, en toda la Biblia. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que hace el viñador? ¿Cuál es la función o el propósito del viñador o del labrador? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, corta o poda o arregla las hojas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que den más fruto. Es decir, a unas las quita y a otras las arregla, ¿verdad? Las poda, las cuida. Esto, mis hermanos, es supremamente importante entenderlo. Porque aquí el texto nos está diciendo o nos está enseñando que las ramas que no dan fruto van a ser cortadas. Quien no da fruto va a ser cortado. ¿Por qué? Porque primeramente pues no están cumpliendo su función, ¿verdad? ¿Para qué son las ramas? Pues para que den fruto. Y segundo, hay algo que muchos de nosotros podemos entender y lo hemos experimentado. Cuando vamos al mercado, cuando vamos a la plaza a comprar las frutas, compramos las manzanas, tal vez las peras, las papayas. ¿Qué es lo que hacemos cuando revisando ese mercado encontramos una de esas frutas dañada o podrida? ¿Qué hacemos? La sacamos, ¿verdad? ¿Cierto? Lo primero que hacemos es sacarla y botarla, ¿verdad? A la basura. ¿Por qué? Porque esa fruta va a contaminar las otras, ¿cierto? Es algo normal, ¿verdad? No sirve ahí, no sirve. Esa no está cumpliendo ningún propósito, solamente está dañando y obstaculizando el producto. Es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Aquellas ramas que no cumplan el propósito, dice que el labrador las va a cortar porque no está dando fruto. Así que dice que la quita o la poda. Mi amigo, esto es importante que lo entendamos. Está diciendo que una rama que no da fruto es una rama que no está unida a la vid. Es una rama que está muerta y no sirve para nada. Porque recuerden, el propósito de una rama pues es dar fruto. Ahora, tenemos que aclarar aquí algo bien importante. El dar fruto, mis hermanos, no significa lo que generalmente nos quieren hacer creer
o escuchamos por todos lados que el dar fruto es ganar muchas almas. Ahora, debemos trabajar para eso, ¿verdad? Debemos trabajar para ello, pero no es lo que está aquí diciendo el texto. No es lo que el texto nos quiere enseñar. Mis hermanos, el dar fruto significa aquí, mis hermanos, que debemos ser cada día más como Jesús, que debemos reflejar cada día más en nuestra vida la presencia de Jesús, que nuestro testimonio, que nuestros actos, que nuestro actuar se parezca cada día más a Jesús. Eso es, mis hermanos, el dar fruto. Porque usted puede tener una iglesia de 50,000 o 100,000 personas, pero vivir como un diablo. ¿Qué sentido tiene eso? El dar fruto, mis hermanos, recuerden, dar fruto es reflejar cada día más en nuestra vida al Señor Jesucristo, parecernos cada día más a Él. Ese es el fruto, mis hermanos, que verdaderamente agrada a Dios. Y es el fruto que debemos anhelar cada día, mis hermanos, y luchar ansiosamente por ese fruto. No el de ambicionar y codiciar y desear las cosas materiales. Esas cosas, dice la Biblia, que son añadiduras. Y si el Señor las añade, amén por eso, ¿verdad? Pero si no las añade, amén también. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Cómo nos atrevemos, a reclamarle al Señor y a exigirle? Es que ya no pedimos, ¿verdad? Ya reclamamos, ya exigimos que nos tiene que llenar de cosas materiales como si fuera un Papá Noel. Porque es que Él está comprometido, está obligado a darme las cosas que yo quiera. Pregunto, ¿qué harías tú como papá cuando el chirrimprín se le pare? Papá, tiene que darme, tiene que comprarme esto. Le reclamo y le exijo porque tú tienes que comprarme. ¿Qué harías como papito? A ver, bueno, hay papitos que son alcahuetes, ¿no? Y corren. Pero hablando de un papito pues madurito, ¿verdad? El Señor. ¿Qué haría? Ahora, si eso lo hacemos con un Padre terrenal, ¿cómo no con el Dios del universo, mis hermanos? Mis hermanos, ¿qué vamos a reclamarle más a Dios si Él ya nos lo dio todo? Nos dio a su Hijo, ¿verdad? Nos dio su vida, a su Hijo para salvar de la condenación del infierno. Eso, mis hermanos, eso para un verdadero creyente maduro debería ser suficiente, ¿cierto? Debería ser suficiente. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos. ¿Sabían eso? Estabas muerto. Estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Condenados al infierno. Todos estábamos muertos. Pero dice que Él por su gracia y por su misericordia nos dio vida. Nos salvó, mis hermanos. La pregunta honesta y sincera, ¿no debería ser eso suficiente, mis hermanos? Trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Trasladarnos del infierno al cielo. No debería, repito, ser eso suficiente, mis hermanos. ¿Cómo nos atrevemos entonces a reclamarle y a exigirle más cosas? Por favor. Pero es que yo soy hijo de Dios. Dios es el dueño del oro, la plata. Y por ende, pues, yo merezco lo mejor. ¿Han escuchado esas expresiones? Yo merezco lo mejor. Merezco el mejor carro, la mejor casa, el mejor avión, el mejor trabajo. No, mi amigo, escuche esto. Si fuera por méritos, realmente, ¿qué es lo que merecemos? El infierno, ¿verdad? Si fuera por méritos, pero aún el Señor nos ha librado de todo eso. Pero eso no nos basta. Tenemos que exigir y reclamar cosas más grandes. La pregunta es, ¿habrá algo más grande? Piense bien, reflexione bien. Como dice alguien, conectemos nuestro cerebro. A ver, ¿habrá algo más grande que Dios, el soberano del universo, haya bajado allá de su trono, haya venido a este mundo, haya sufrido, sangrado y haya muerto por cada uno de nosotros cuando éramos sus enemigos?
Ahora alguien dirá, pues yo puedo morir por mi amigo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿morir por un enemigo? O sea, ¿habrá algo más grande que eso, mis hermanos? ¿Qué más grande puede haber que eso? ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Dice la Biblia que Dios permitió en el apóstol Pablo que el diablo enviara un aguijón a su cuerpo, ¿verdad? Dios permitió. Y Pablo dice que oró 3 veces, pidiéndole, rogándole, tal vez suplicándole. De paso les recuerdo que Pablo no decretaba, ni declaraba, ni ordenaba. Pablo sabía cómo es la oración. Dice que él rogó, él suplicó muchas veces y el Señor le respondió, no, Pablito, no, Pablito, bástate mi gracia. Como quien dice, conmigo es suficiente, con mi favor es suficiente, con mi ayuda va a ser suficiente. Tal vez como queriendo decirle, Pablito, ¿acaso te has olvidado cómo perseguías a mi iglesia? ¿Te has olvidado cómo matabas a mis siervos? Y aún así yo te perdoné y te salvé. Ahora, yo sé que muchos van a decir, no, pero eso no dice la Biblia. Sí, la Biblia no dice textualmente eso, es verdad. Pero miremos lo que dice al respecto, refiriéndose al apóstol Pablo. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el verso 16 dice el Señor, dice, hablándole a Pablo, fíjense, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Claro que para algunos dirán, yo te mostraré cuánto vas a ser feliz, cuánto vas a disfrutar, cuánto vas a ganar. Yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mis hermanos, si hubiese sido por mérito, repito, ¿qué merecía el apóstol Pablo? ¿Recuerdan? Perseguía a la iglesia del Señor, los mataba, los odiaba. ¿Qué merecía Pablo? El infierno, ¿verdad? Si fuese sido por méritos, pero aún así, mis hermanos, ¿sabe qué? El Señor le salvó. El Señor le salvó, por eso le dice el Señor, ¿qué más quieres? ¿Qué más quiere? Es suficiente lo que he hecho por ti. ¿Qué más quiere? Mis hermanos, volviendo al texto de nuestro estudio, aquí lo primero que dice el labrador es, si no hay fruto en la rama, ¿qué pasa? Cuando el labrador va por el campo, dice, y no ve fruto en esa rama, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cierto? La va a cortar. Si no hay fruto, dice, va a ser cortada, va a ser quitada. Miren, en el verso 2 dice algo interesante, dice, porque todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Aquí no dice, mis hermanos, no está diciendo que el pámpano dejará por algún tiempo de dar fruto. No dice que dice el que no lleva fruto, el que no da fruto, dice que va a ser quitado, ¿verdad? Va a ser cortado, va a ser podado. Tampoco está diciendo aquí que unas ramas por un tiempo dieron fruto, pero después como que se les olvidó que tenían que dar fruto y no volvieron a dar fruto. Tampoco está diciendo eso, mis hermanos, por ningún lado. Ahora, muchos quieren interpretarlo de esa manera para enseñar lo siguiente. Miren, si está dando fruto, es porque es salvo. Pero si de un momento a otro dejan de dar fruto, ¿qué dicen? Mire, fíjense, ya no está dando fruto, perdió su salvación. Y al cabo de un tiempo vuelven a dar fruto. Ah, mire, recuperó su salvación. Algunos quieren interpretarlo de esa manera, mis hermanos. Muchos viven salvándose y perdiéndose todos los días. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero yo veo en muchos lugares todavía lo practican, que a veces el predicador dice, a ver, ¿quién quiere recibir la salvación? Pase al frente. ¿Se han dado cuenta? A ver, van a recibir la salvación. Y todos los domingos hacen lo mismo. ¿Sabe qué? Muchos domingos pasan los mismos.
Los ve ahí los mismos de todos los domingos ahí. Yo no sé si de pronto han analizado eso, pero lo veo en muchos lugares. ¿Quién quiere ser salvo? Todos los mismos. A esas personas me gustaría preguntarles, por ejemplo, ¿con cuál pecado o con cuáles pecados podemos perder la salvación? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo hago para perderla? ¿Qué tengo que hacer para perder la salvación? ¿Por qué pecado o por cuáles pecados? Porque si la perdemos por algún pecado, por cometer un pecado, mis hermanos, pues estamos fritos. Porque todos los días estamos pecando. Entonces, ¿cómo hacemos? Todos los días pecamos. Ahora, si la perdemos, la otra pregunta, ¿qué debemos hacer para recuperarla? ¿Qué tengo que hacer entonces para tenerla de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, si tengo que hacer algo para recuperarla, pues entonces estaría recuperándola por obras, ¿verdad? Y la Biblia dice que no es por obras. O sea que ahí hay un problema, mis hermanos, hay un problema. Pero es que la Biblia enseña que Judas perdió su salvación. Mis hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña por el contrario que Judas nunca fue salvo. Judas nunca tuvo la salvación. Él nunca llegó a creer verdaderamente. ¿Cómo va a perder entonces algo que nunca ha tenido? Mis hermanos, recuerden, yo no puedo perder lo que nunca he tenido. Aquí dice el texto que leímos es que la rama que no lleva fruto es cortada. No está diciendo otra cosa. El que no da fruto, dice, es quitado. El verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, para entender mejor este texto, quiero llevarlos un momentico en el mismo Evangelio de Juan al capítulo 13. En el capítulo 13, verso 10 dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque, ¿qué? Aunque no todos, ¿verdad? Fíjense, ¿cómo llama aquí el Señor a sus discípulos? Dice, y vosotros estáis limpios. Estáis limpios. Y termina diciendo algo muy importante, aunque no todos. Dice que todos sus discípulos estaban limpios, ¿verdad? Estaban lavados, pero había uno que no. ¿Quién? Judas. Estaba refiriendo a Judas, ¿verdad? El que iba, el que la Biblia llama también el hijo de perdición, es decir, Judas Iscariotis. Judas Iscariote. El Señor jamás el Señor dio a entender que Judas había creído, ¿verdad? Que Judas era salvo. Jamás lo da a entender el Señor. Nunca dijo que Judas comenzó como un buen creyente, como un verdadero creyente, pero al cabo del tiempo, se volvió malo. Se abrió. Como dicen los jóvenes, se abrió el parche. No va a entender eso, ¿verdad? Y aunque Judas, mis hermanos, Judas andaba con los discípulos, Judas predicaba con los discípulos, Judas estaba siempre cerca al Señor Jesucristo, Judas compartía con sus discípulos, pero mis hermanos, al final siempre fue una rama muerta, nunca llevó fruto, jamás había sido salvo. Ahora, fíjense, aquí a quienes se refiere el Señor como que van a ser cortados. Pues a los que nunca han sido limpios, ¿verdad? A los que nunca han sido lavados en la sangre del Cordero. ¿Cuál es la evidencia, mis hermanos? ¿Cuál es la evidencia de que alguien no ha sido lavado? ¿De que alguien no está limpio? Pues que nunca ha llevado fruto. Nunca lleva fruto. No produce fruto en su vida. Puede estar al lado de las ramas vivas, pero continúa siendo una rama muerta. Y en cualquier momento dice la Biblia que el labrador o el viñador va a pasar por allí con sus tijeritas, ¿cierto? Y la va a cortar porque no sirve para nada. No está cumpliendo ninguna función, ningún propósito. Mi amigo, usted puede estar aquí todos los domingos, puede leer la Biblia muy juicioso,
puede conectarse a la oración todos los sábados a las 6 de la mañana, puede ayunar, puede diezmar todo lo que quiera, puede ser miembro inclusive de un ministerio, puede ser aún un carismático predicador, pero aún así puede ser una rama muerta y terminar un día en el infierno. Porque mis hermanos, lo que determina, lo que determina quién eres verdaderamente, no es si aparentas, no es si te pareces a un buen discípulo, es si estás caminando con el Señor. Es si estás reflejando, si estamos reflejando su vida en nuestra vida. Eso es lo que determina a un verdadero creyente, mis hermanos. No importa que digas, es que yo conozco a Dios, yo soy un creyente, mis hermanos. Lo importante es que Dios te conozca a ti, no es lo que tú digas que eres. Miren, yo puedo llegar allá a la casa de Nariño y decir, yo voy a entrar porque yo conozco al presidente. Amigo, eso no me va a abrir la puerta, ¿verdad? ¿Sabe cómo puedo entrar? Si el presidente me conoce a mí. No, de paso, no quiero ir por allá tampoco. Pero a manera de ejemplo, ¿verdad? A manera de ejemplo. Yo quiero ir al cielo, sí. Pero por allá eso no quiero ir tampoco. Mis hermanos, recuerden, ¿qué es lo que determina nuestra vida espiritual? No es lo que yo diga, no es lo que yo aparente, ¿verdad? Es lo que refleje en mi corazón. Es lo que refleje en mi vida. Es imperativo, mis hermanos, es imperativo reconocer o definir nuestra relación con Dios. Si no, vamos a ser parte de esa gran multitud que un día, al final de los tiempos, van a decir, hey, Señor, Señor, yo te conozco. Y nos va a responder el Señor, yo no te conozco. No te conozco. Terrible respuesta, ¿verdad? Que el Señor nos diga, no, yo no te conozco. Imagínense ustedes, a veces en la vida diaria, a veces pasa eso, ¿no? Gente que van y saludan por allá, hey, hey, cuando estaban al mismo nivel eran amigos, pero ahora como es doctor, el gerente, hey, doctor, ¿se acuerda de mí? No te conozco. ¿Cómo nos sentimos? Cuando el candidato político va al barrio y se te lo conoce, pero cuando ya está arriba, ya no le conozco. Tremendo, ¿verdad? Tremendo eso. Mis hermanos, no basta con tener apariencia de cristiano. Es necesario que seamos una hoja viva. ¿Para qué? Para que podamos producir fruto. No es suficiente, mis hermanos, con asistir a una iglesia cristiana. No es suficiente con ser miembro de una iglesia cristiana. Es necesario, mis hermanos, caminar verdaderamente con Jesús. Es necesario que estemos dando fruto, mis hermanos. Tenemos que examinarnos realmente. ¿Qué estamos viendo en internet? ¿Qué estamos escuchando por ahí en las redes? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Cómo es nuestra actitud fuera de la iglesia? ¿Cómo es mi estilo de vida cuando nadie nos está viendo? ¿Cómo es mi comportamiento en mi casa, con mi familia, con mis padres, con mis hijos? ¿Cómo estamos viviendo con los vecinos? ¿Qué piensan los vecinos de nosotros? ¿Qué piensan? ¿Será que querrán creernos como vecinos o querrán querernos pero bien lejos? Es necesario, mis hermanos, que como creyentes, como cristianos, pensemos en esas cosas. Usted puede ufanarse de llevar 30, 40, 50 años como miembro de una congregación y al final, recuerde, podemos terminar en el infierno. Es lo que dice el texto. Fíjense, en primer lugar, las ramas muertas que nunca han dado fruto van a ser cortadas. Las que no sirven para nada van a ser cortadas. ¿Qué pasa con aquellas ramas que dan fruto? ¿Qué dice aquí el texto? Dice que van a ser podadas, ¿verdad? Van a ser arregladas. Van a ser embellecidas, ¿para qué?
para que sigan dando fruto, ¿verdad? Es algo normal y obvio. Hay que arreglarlas para que sigan dando fruto. El verso 3, mire, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Estáis limpios por qué? Por la palabra, dice, que os he hablado. Ahora, fíjense, ¿cuál es el instrumento que aquí el Señor usa para transformar nuestras vidas? ¿Cuál es? La palabra, ¿cierto? Estáis limpios por la palabra, su santa palabra. Es decir, la palabra nos dice, miren, debes hacer esto. Y no lo estamos haciendo. La palabra nos dice, esto que está haciendo está mal. Y lo seguimos haciendo. El Señor usa su palabra como instrumento para limpiarnos. Miren, la verdad, mis hermanos, es que aunque seamos ramas vivas, todos necesitamos ser podados. Oído, todos necesitamos ser podados. Porque todos fallamos. ¿Quién no falla? ¿Quién es perfecto? ¿Quién no se equivoca? A veces, cierto que a veces nos equivocamos, a veces como que el fruto como que se diezma un poquito. ¿Qué tiene que hacer el Señor? ¿Qué tiene que hacer el labrador? Dice, coger la hacha, coger las tijeritas, ¿sí, cierto? Y empezar a cortar, ¿cierto? Una ramita por aquí se salió. Un chamisito por allí va para otro lado. Córtelo, ¿cierto? Está creciendo mucho. Hay que... Esa es la función, es la labor, dice aquí, del labrador. Cortar lo que no sirve y arreglar lo que sirve, ¿verdad? Arreglar lo que sirve. Ahora, en la arreglada, en la podada, mis hermanos, ¿qué va a pasar? Va a doler, ¿cierto? Ustedes piensen, imagínense que ese arbolito siente dolor, siente. Ustedes imagínense que cada cortada, por aquí, ¿no? Otra por aquí, otra. Pensemos como en ese árbol que somos nosotros aquí. Nos va a doler, mis hermanos, nos va a doler cuando Dios tiene que empezar a podarnos. ¿Sabe qué? En lugar de quejarnos, deberíamos dar gracias al Señor porque somos ramas vivas. Nos está podando, ¿verdad? Nos está podando para que sigamos dando fruto. Aunque nos hemos descuidado, ¿verdad? Pero el Señor quiere arreglarnos, quiere podarnos, quiere cuidarnos para seguir dando fruto. Por eso, mis hermanos, necesitamos escuchar su palabra con atención. Oído, con atención lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Escuche esto, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Entiende qué significa para cada uno de nosotros? No para los demás, ¿cierto? Porque a veces, normalmente, generalmente, cuando hay una predicación, hay una palabra así fuerte, muchos dicen, ¿qué? Para usted, ¿no? Lástima que no hubiese venido fulano, lástima, pero esa palabra era para él, para ella, ¿verdad? Mi amigo, no venimos a la iglesia a escuchar la palabra que es para otro. Venimos a la iglesia a escuchar la palabra que es para nosotros. Si es para ti, si te cae, como alguien dice, si te cae, amén, ¿verdad? Cuando Dios tenga una palabra para otro, ¿sabe qué? Dios va a hacer que esa persona venga y la reciba, ¿verdad? No es tu problema. No te preocupes por los demás. Dios sabe cómo podar a cada quien de acuerdo a su conocimiento. Así que la palabra, mis hermanos, es para cada uno de nosotros. Venimos a la iglesia a recibir la palabra que Dios quiere para cada uno de nosotros. No para los demás, no te preocupes por los demás. Mis hermanos, recordemos entonces, la palabra es el instrumento que Dios usa. ¿Para qué? Para transformarnos cada día más, para transformar nuestra vida cada día más. La verdadera vida, dice, se demuestra porque hay fruto. El verdadero creyente se demuestra porque lleva fruto. Pregunta, no me respondan ahorita, pregúntese, ¿estoy dando fruto? ¿Estoy llevando fruto? ¿Hay fruto en mi vida? ¿Están viendo
los demás en mí, la presencia de Jesús. Me estoy pareciendo a Jesús. Hay algo en mí, ¿cierto? Hay en que tal vez borroso, pero hay algo, por lo menos algo, que se parezca a Jesús. Mis hermanos, ya basta de decir, es que soy cristiano, soy creyente, yo creo en Dios. Basta de eso y comencemos a demostrar verdaderamente, comencemos a mostrar a Jesús en nuestra vida de alguna manera. De alguna manera, mis hermanos. Yo no estoy pidiendo aquí, ni Dios lo hace, que tiene que ser perfecto. Porque recuerden, no hay ningún perfecto. Nadie es perfecto. Ni el Papa, ni los profetas, ni los apóstoles, ni los superfulanos. Nadie es perfecto. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Así que no es lo que decimos ser lo que nos define como un verdadero cristiano. Es que, dice, es el fruto. Es el fruto. Porque muchos salimos de la iglesia y se nos cae el disfraz, ¿cierto? Se acabó. Se terminó el cristiano. Porque es que ustedes saben que aquí dentro todos parecemos muy buenos, ¿cierto? Ustedes miran sus caritas y todos se ven tan buenos. Teresa de Calcuta se les queda en pañales, todos muy buenos aquí en la iglesia. Supremamente buenos, mis hermanos. Todos decimos amén, así es. Pero la pregunta es, ¿qué somos de esas puertas para afuera? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras prácticas fuera de la iglesia? Eso es lo que importa. Miren, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Dices que crees en Dios? ¿Dices que crees en Dios? Dice que los demonios también creen en Dios y hacen algo que nosotros no hacemos, ¿cierto? Tiemblan, los demonios tiemblan. O sea, los demonios creen más que muchos que dicen ser cristianos. Porque tristemente, mis hermanos, hay muchos que dicen ser cristianos, pero no tienen ninguna clase de respeto por Dios ni por su palabra. ¿Saben por qué? Porque en medio de la predicación están chateando, están comiendo chicle, se están limpiando las uñas, están saliendo, entrando para allá, para acá. Ahora, no se ofendan que no es con ustedes, aquí no pasa eso, estoy hablando de otros lugares. Pero gente que no tiene respeto por Dios y por su palabra, no respetan a Dios. Mis hermanos, la iglesia no es un club social donde algunos vienen a buscar novio o novia. ¿Sabían eso? Que muchos van a las iglesias buscando novio o buscando novia. Ese no es el propósito de las iglesias, mis hermanos. Las iglesias no fueron hechas para eso, para que usted venga a buscar novio o novia. La iglesia, mis hermanos, es un lugar donde venimos a adorar a Dios, a expresarle nuestra gratitud a Dios, a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Para eso, mis hermanos, es que venimos a la iglesia. Muchos quieren las bendiciones de Dios. Muchos quieren el favor de Dios. Muchos quieren, ay Señor, si me hablaras, si escucharas tu voz. Pero ¿saben qué? Muchas veces el Señor les habla a través de su palabra y ustedes no escuchan porque están ¿qué? Haciendo otras cosas. ¿Cómo quieren escuchar si están haciendo otras cosas, mis hermanos? Tengamos reverencia por Dios, tengamos respeto por Dios. O sea, yo no sé, la verdad no sé cómo hay personas que pueden decir ser cristianas y actuar de una manera tan indiferente, tan indiferente. Vienen a la iglesia cuando se les da la gana, o sea, cuando no hay planes el domingo, ¿verdad? Hoy estoy libre, voy a la iglesia. O sea, no sé si usted puede entender, mi amigo no puede entender que usted está aquí hoy vivo, que tiene su familia viva, que anoche tuvo un techo donde dormir, una cama, una cobija, tuvo alimento. ¿Sabe por qué? Por el favor de Dios, por la misericordia de Dios. Y aún así, no, que espere otro día, no hay problema. Y decimos, no, es que Dios es lo primero.
Llegamos tarde al servicio. Miren, yo sé que estoy casi seguro que muchos de nosotros durante toda la semana no dedicamos un tiempito a la oración, al estudio de la palabra, a la lectura de la Biblia, a reflexionar sobre mi vida. No lo hacemos. Olvidamos por completo, mis hermanos, olvidamos por completo lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y eso sin contar, mis hermanos, las cosas por las que nos ha librado durante toda la semana, que nosotros no podemos ver. Pero nos importa un carajo ir o no ir el domingo. Así como, miren, si así corriéramos, si corrieran todos, aquí digo todos porque yo no, la verdad, así corrieran a la iglesia como corren para ir a ver a la bichota, el maná y todas esas, y los que se pregan, así corrieran para la iglesia sería tremendo, ¿verdad? Las iglesias estarían así llenas. No estoy diciendo que no vayan, ¿no? Eso es cuestión de cada quien, ¿verdad? Lo que digo es, así corrieran, porque eso llegan 2, 3, un día antes a esperar a esos ídolos, ¿verdad? Entonces realmente, reflexionemos realmente, mis hermanos, ¿Dios es lo primero en tu vida? Es realmente, o sea, respóndase usted mismo, ¿es Dios lo más importante en mi vida? ¿O solamente es apariencia, mis hermanos? Juan capítulo, el verso 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice aquí? Que si estamos separados de Dios, estamos separados de la vid, no tenemos comunión con él, dice, nada podremos hacer. Nada, absolutamente nada, mis hermanos. Es diferente, mire, llevar 20, 30, 40 años caminando con el Señor que llevar 20, 30, 40 años asistiendo a un culto o asistiendo a una iglesia. Es totalmente diferente. La única manera, dice aquí, la única manera de poder llevar fruto, ¿qué dice? Es estar unido a la vid, es estar unido a Cristo. No hay otra manera de poder llevar fruto, mis hermanos. No hay ninguna otra manera. Miren, ¿saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué muchas veces no podemos cambiar lo que nosotros sabemos que está mal y queremos cambiar? ¿Saben por qué? Porque generalmente nos creemos muy fuertes. Nos creemos muy buenos. Nos creemos superpoderosos. Algunas dicen las chicas superpoderosas. Y eso, mis hermanos, ¿sabe qué? Y eso está siendo abonado por las doctrinas que abundan hoy día, por todos lados. Es que tú eres un campeón, eres un superpoderoso, eres un supercampeón. Pero mis hermanos, ¿eso ayuda a qué? A que nos sintamos demasiado fuertes y demasiado estables. Yo estoy seguro que después de un ayuno, después de estar aquí un tiempo adorando al Señor, alabándolo, expresando nuestra gratitud a Él, con una alabanza hermosa, un tiempo espectacular con el Señor, yo estoy seguro que después de eso no salimos de aquí a ver pornografía. Seguro que no. Necesitamos, dice, estar unidos a la vid en todo momento. Necesitamos estar en comunión con Él en cada momento. Porque si no, no podemos llevar fruto, mis hermanos. La Biblia dice que si permanecemos unidos a Él, dice, vamos a dar fruto. Pero alejados de Él, mis hermanos, alejados, separados de Él, ¿sabe qué? Vamos a caer. Así que el peor error, mis hermanos, el peor error de nosotros como creyentes, como cristianos, es creernos demasiado fuertes, de creernos demasiado espirituales, creernos superpoderosos. No,
no existen, mis hermanos, poderosos guerreros. No existen hombres poderosos. Existen pequeños guerreros en las manos de un gran Dios. Existen hombres débiles en manos de un poderoso guerrero. Recuerden, separados de Él, nada podemos hacer, nada podremos hacer, nada. Solos, mis hermanos, no tenemos las fuerzas ni siquiera para levantarnos por la mañana. Necesitamos la fuerza, la ayuda de Dios en todo momento para hacer lo que tenemos que hacer. Sin Él, mis hermanos, sin Él, repito, sin Él, estamos cayendo cada día. No podemos hacerlo solo, mis hermanos. ¿Ustedes no han escuchado acaso cuántos supuestos poderosos hombres de Dios han caído? Y siguen cayendo cada día. Miren, aún aquel que era considerado un hombre conforme al corazón de Dios, ¿recuerden? Cayó en bajo, detestable y atroz pecado. ¿Qué podemos esperar entonces, mis hermanos, nosotros? Porque aquellos que se creen grandes, aquellos que nos creemos grandes tal vez, ¿saben qué? Nos separamos de Dios, nos apartamos un poquito y vamos a caer. Vamos a caer. Es lo que dice aquí el texto, mis hermanos. Verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Según este texto aquí, mis hermanos, según este texto aquí, ¿cuál es la evidencia de un verdadero creyente? El hablar en lenguas, el echar fuera demonios, el sanar enfermos. Según esta es la evidencia, mis hermanos, no. Dice que aquí que es el que permanece en Él y da fruto. Esa es la evidencia, mis hermanos, el dar fruto, el ser una rama viva. Las demás cosas, mis hermanos, las puede hacer cualquiera, las puede imitar cualquiera. No es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la evidencia de una rama muerta o un falso creyente? Dice que la rama no va a dar fruto. No va a dar fruto. No va a permanecer. Va a desaparecer. Muchos vienen a las iglesias, ¿cierto? Por un tiempo, de un momento a otro, se desaparecieron y se van al mundo a vivir como diablos. Nunca dieron fruto. Son ramas muertas. Ahora, también ocurre el caso que muchas ramas muertas permanecen mucho tiempo en las iglesias o algún tiempo dentro de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque ellos vienen con una falsa expectativa. Ellos vienen tras cosas materiales. Ellos vienen tras algo que les ofrecieron. Tras algo que les dijeron que iban a recibir. ¿Qué les prometieron? Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. ¿Han escuchado? Entonces por eso van pisando todo, ¿no? El carro, el pastor lo van pisando ya, van pateando. El carro del hermano. Porque todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Decrétalo, decláralo, créalo y recíbalo. Visualice esa casa, visualice ese carro, visualice ese avión. Me da risa este cuento porque, ay Dios mío, estos días hablamos con mi esposa. Yo sé que siempre ha ocurrido, pero decimos, viendo algunas cosas, o sea, es increíble la manera en que la gente es tan fácilmente engañada y manipulada. O sea, increíble cómo esos expertos manipuladores, engañadores, engañan a un montón de borregos. Por ahí está circulando estos días por las redes un famoso, entre comillas, no es pastor, es profeta. Porque ya el título de pastor ya les quedó muy pequeño ya. No, es que yo soy profeta, soy apóstol. Allá desde un avión, no, desde un avión. Y les dice a todos los borreguitos: créanlo, decrétenlo, declárenlo, este avión espera por ustedes. ¿Usted puede creerlo? Un avión para cada creyente. ¿Quién quiere un avión? A ver, ¿quién quiere un avión?
O sea, es absolutamente increíble. O sea, eso parece un cuentachistes de Sábado Felices. Este avión espera por ustedes. ¿Ustedes se imaginan cada persona recibiendo un avión? O sea, al otro día salió con otro video, al otro día. Y, "Ay, me desperté ahorita, me desperté. Porque tengo unos números para ustedes, 25, 30, 40. Esos números, me han dicho, son importantes. Corra tal vez y compren el baloto. Bueno, y aquí lo absurdo no es que esos mentirosos, habladores, engañando, no es que hagan eso. ¿Sabe qué es lo absurdo aquí? El montón de borregos siguiéndolos. Amén, amén, lo declaro, lo decreto, lo recibo. ¿Cuántos creen ustedes que han recibido un avión de esos? ¿Cuántos creen que han recibido un avión? A ver, ¿cuántos? Por favor. O sea, es que esto se cae de lógica, es sentido común. Por favor, sentido común. Y muchas iglesias están llenas de esos, esperando el avión, esperando el carro, esperando la casa. ¿Saben por qué? Porque son iguales de codiciosos a sus líderes. Iguales de codiciosos. La diferencia es que unos sí reciben y los otros no reciben un carajo. Pero ahí están esperando. Muchos duran años y años esperando ahí. Al fin se aburren y se van. Porque no llega el avión, no llega la casa, no llega el carro. No reciben lo que les prometieron porque es mentira. Es mentira. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? ¿Por dónde lo encontramos en la Biblia? Pero sabe que si a mí personalmente me arde la sangre, la verdad, me arde la sangre ver tanto borrego engañado. Bien dice Dios dice, este pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. También me duele, mis hermanos, que muchas personas que han salido de este lugar, y no digo, el problema no es que se vayan, porque aquí se puede ir el que quiera. Aquí no somos dueños de nadie. Pero caen a unos sitios, a unos lugares, que da tristeza. Como que dice, todo el trabajo fue perdido. Codiciosos. Aquí como no les ofrecemos casa, carro y beca. Es muy triste la manera en que las personas son engañadas miserablemente. Solo ignorancia bíblica, ignorancia espiritual. Pero háblales de que deben negarse a sí mismos, de que deben tomar su propia cruz y seguir a Cristo, de que van a pasar por aflicción, por persecución. Y salen corriendo la primera vez. No, es que yo no quiero eso. Yo quiero ese avión. Yo quiero ese helicóptero. ¿Y qué dicen esos otros? Dicen, en esa iglesia no hay amor. Allá no hay amor, es una iglesia legalista. Tiene un pensamiento de derrota. Esas son las defensas de ellos, de esos charlatanes, sino un pensamiento de derrota. Pobrecitos los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los apóstoles, qué pensamiento de derrota tenían, ¿cierto? El apóstol Pablo, cuando es miserable de mí. No, pues, qué autoestima tenía el apóstol Pablo. Qué falta de fe a esos primeros cristianos, ¿verdad? Por favor, como les decía, sentido común. No más, sentido común. Solo se necesita eso para huir de esos lugares, solo sentido común. Para salir corriendo de esos lugares. Verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este sí es uno de los textos más hermosos y deseados por muchos, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque solo toman la última partecita, lo bonito, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fácil, ¿cierto? Y chévere. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mis hermanos, si fuera así de sencillo, hasta el diablo se convierte. Fácil, ¿verdad? Este texto, mis hermanos, no significa que cualquier cosa que pidamos, que se nos antoje, entonces Dios tiene que correr a concedérnoslo. No está diciendo eso. Dice, aquí está hablando primero de ramas que tienen vida, ¿verdad? De ramas vivas. Está hablando de gente que está en Cristo, de gente que está caminando con Jesús, de gente que ama a Dios verdaderamente, de gente que está reflejando la presencia de Dios en sus vidas.
No es que cualquiera venga a pedir lo que quiera y ay, Dios tiene que concedérselo porque sí. Por favor, si permanecemos en la vid, dice, se va a ver el fruto. Se va a ver el fruto. Miren, y uno de los frutos que se va a ver, uno de los frutos que se va a exteriorizar, ¿sabe cuál es? Lo vamos a ver, lo vamos a exteriorizar aún en nuestra propia oración. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo oramos? Fíjense que el mismo Santiago dice que muchos no reciben porque están pidiendo mal, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Qué estamos pidiéndole al Señor? Que nos dé avión, beca, helicóptero, casa, finca. ¿Qué estamos pidiendo? Fíjense, uno de los frutos, repito, se puede reflejar en nuestra oración. Si hay fruto en mi vida, mirad, mi oración va a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y lo que voy a pedir es lo que está en el corazón de Dios, y eso es lo que voy a recibir. No lo que esté en mi carnalidad, en mis deseos mundanos. Nada de eso, mis hermanos. Lo que se me apetece a mí. Porque les decía, solo un poquitico de sentido común. Si eso fuera verdad, mis hermanos, si eso fuera cierto, si usted recibe todo lo que decreta y lo que declara, mis hermanos, afuera estarían aquí un montón de BMW parqueados, Mercedes, yates, todas esas cosas, ¿verdad? Solo decrétalo y recíbalo y créalo y ya. Otra vez, mis hermanos, sentido común. Busquemos, mis hermanos, mire, busquemos como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos, siempre, siempre glorificar a Dios con nuestras palabras. Busquemos glorificar a Dios con nuestras acciones. Busquemos glorificar a Dios en el trabajo. Busquemos glorificar a Dios en la casa, en el hogar, en la calle. Mis hermanos, que todo lo que hagamos, sea para darle la gloria a Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros como creyentes, como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, debemos buscar y anhelar en todo momento. Glorificar a Dios con nuestras acciones, nuestro testimonio, nuestros actos, nuestro estilo de vida, todo, mis hermanos, todo. Ese es, mis hermanos, el fruto que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Que le demos la gloria a Dios en todo momento. Amén. Quiero invitar al grupo, por favor. Con los que quedémonos de pie. Vamos a terminar este tiempo en cántico, en oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te damos las gracias, bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, es el instrumento que tú usas para cambiar, para transformar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es esa lámpara, esa luz que alumbra nuestro caminar. Es ese espejo, Padre Santo, que refleja nuestra vida. A través de tu palabra, Señor, tú nos dices, tú nos muestras lo que está mal en nuestra vida, pero también nos muestras, Señor, lo que debemos corregir, lo que debemos arreglar. Gracias, Padre Santo, por ser nuestro viñador, por ser nuestro labrador. Gracias, bendito Dios, porque tú te preocupas, Señor, por cada uno de nosotros. Tú estás dispuesto, Señor, a podarnos, a arreglarnos, a cuidarnos, cultivarnos, para que nuestra vida, Señor, sea cada día más un reflejo tuyo. Bendito Dios, gracias. Amado Jesús, gracias. Bendito Dios, porque tú has sido bueno hasta el día de hoy, Señor. Tú has guardado nuestra vida, nuestra integridad, nuestra familia, nuestras cosas. Bendito Dios. Perdónanos, amado Padre, porque muchas veces nos hemos descuidado nuestra comunión contigo, nos hemos apartado de tu presencia, nos hemos separado de esa vid verdadera que es Jesús. Pero gracias, Señor, porque tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor, nos traen de regreso nuevamente cerca de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. A ti
Señor, sea toda nuestra honra, toda nuestra gloria, toda nuestra adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.